De nuevo encontré su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. La misma se encuentra en el capítulo 2 del libro de Efesios. Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres para con tu pueblo, para con tus hijos. Pedimos por la paz mundial, pedimos, Señor, por Canaán, pedimos por las naciones y por esta nación. Ten misericordia, Dios mío, del presidente de la Casa Blanca y todos los políticos, cada gobernador de cada estado de esta nación, cada hogar, cada alcalde, cada familia. Ten misericordia, Dios mío. Dale a entender que tú eres el único Dios que suple, que salva y que liberta. En el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo encontré a su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. El tema central que tenemos hoy es: los hijos de Dios tienen nueva vida en Cristo Jesús. Óigame bien, los hijos de Dios tienen nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es muy importante que entiendan, porque hay hijos del mundo, hay hijos de las tinieblas y hay hijos de Dios. Hay tres clases de hijos dentro de los seres humanos: los hijos satánicos, los hijos de Dios y los hijos del mundo. Entonces vamos a mirar que estas tres clases de hijos provienen por el pecado, por la desobediencia. Cuando Dios hizo al mundo, lo hizo perfecto. Dios hizo todo perfecto en su comienzo. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. ¿Se ve? Y le dio vida. Pero entonces el hombre fue engañado y cayó en transgresión de pecado. Entonces se llama muerto en delitos y pecados. Eso es lo que se le llama los hijos de las tinieblas, ¿sí? O los hijos del hombre, ¿entiende? Que viven conforme al pecado. Están los hijos de Dios que son reconstruidos a través de Jesucristo. Cuando la persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene nueva vida. Eso es lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y están los hijos de Satanás, que son aquellos que han engañado, y la gente sigue la corriente de Satanás. Se están muertos en delitos y pecados 2 veces. Muertos por el engaño y muertos por la práctica del pecado. Satanás los guía, son hijos de la carne, ¿entiendes? Y es muy importante entender eso, porque el mundo está bajo Satanás. De acuerdo a 2 de Corintios 4:4 lo dice claramente, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo y se arrepientan y sean salvos. ¿Te ves? Siglo significa mundo, cosmos, mundo. ¿Te ves?
La palabra Dios está escrita con letra minúscula. El Dios de este mundo, ¿sí? Cegó el entendimiento. Entonces, por eso toda esta gente que están viviendo en pecado, en ceguera espiritual, siguen a Satanás. Entonces son hijos de Satanás. ¿Ves? Practican el pecado. Es lo que se llama hijo en la carne, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ves? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? Eso está en Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación, porque ya Cristo murió y pagó por ello. Ya Cristo derramó su sangre y lo limpió. Entonces pasan a ser hijos de Dios. Eso lo encontramos ¿dónde? En el Evangelio según San Juan capítulo 1, del verso 11 en adelante. Evangelio según San Juan capítulo 1, del 11 en adelante dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve usted? Somos hijos de Dios a los que reciben a Jesucristo. Y en Romanos capítulo 8, verso 16 dice: porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Te ve? Por eso es que el tema es así. ¿Entiendes? Los hijos de Dios, solo los hijos de Dios tienen nueva vida en Cristo Jesús. Tienen nueva vida en Cristo Jesús, solamente los hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves cuáles son los hijos de Dios? Los hijos de Dios no son solamente los judíos. Los judíos fueron hijos de la promesa que Dios escogió a Abraham y lo llamó y le dijo: haré de ti una gran nación, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham creyó y salió para Canaán. ¿Entiendes? Dios le prometió la tierra de Canaán. Y al tiempo Dios cumplió. Entonces esa promesa pasó a Abraham, de Abraham a Isaac, y de Isaac a Jacob. Y el nombre de Jacob fue cambiado por Israel. Por eso se llama hoy en día la nación israelita, basado en las 12 tribus de Israel. Entonces es muy importante que usted entienda bien aquí, ahora, que dice Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Abraham, todas las naciones son benditas. ¿Y a qué se refiere? A Jesucristo. Que al Cristo venir, ya no solamente va a morir por los judíos. Por eso leímos ahorita en San Juan 1:11. A los suyos vino, ¿quiénes? A Israel. Pero los suyos no le recibieron. Israel no le recibió. ¿Sí? El Señor vino a salvarlo. Pero Israel lo rechazó. Pues entonces a todos los que creen, ahí entra la promesa de Abraham. A todos los que creen, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Te ves? La simiente. Entonces todas las naciones son benditas en la simiente. La simiente es Cristo. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Es muy importante que entendamos aquí por qué y quiénes son los hijos de Dios. Vuelvo y repito. No todo el mundo es hijo de Dios, pero sí todo el mundo es criatura de Dios. Quiero que entiendan bien eso. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, incluyendo la bestia, los animales, las aves, son criaturas de Dios. Dios los creó. Pero al hombre pecar, ya se apartaron. No son hijos. Ahora, al venir Cristo Jesús y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Te ves? La diferencia es que el que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo porque ama a Dios. ¿Me estás entendiendo aquí el punto? Ser hijo de Dios no es decir yo soy hijo de Dios, no. O yo soy descendiente, no. Para ser hijo de Dios, número uno, tiene que aceptar a Jesucristo de acuerdo a San Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo. Al amar a Jesús y guardar sus mandamientos, el Señor ruega al Padre y nos da entonces el Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo pasamos a ser hijos de Dios. Vuelvo y repito, Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El único que dice que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Ese es el que discierne. Ni el pastor, ni el líder, ni el gobierno, ni el presidente, ninguna religión puede decirle tú eres hijo de Dios. No. Todos son criaturas de Dios. Recuerde eso.
Cuando Dios hizo lo primero, Padre, Adán y Eva, ¿entiendes? Todos fuimos creados a imagen y semejanza. Pero estoy repitiendo, pero al estar en el pecado, al desobedecer a Dios, al obedecer a Satanás, ¿entiendes? Entonces pasamos a ser ¿qué? Criatura y no hijo. Para ser hijo tenemos que nacer de nuevo. Vuelvo y repito. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? La desobediencia, el pecado, la rebeldía, la maldad, el engaño. Muertos sin delitos y pecados, la corrupción. Por eso Dios destruyó con un diluvio en tiempo de Noé el mundo y luego se pobló de nuevo. Pero después desobedecieron a Dios. Entonces, ¿por qué? Entonces Dios se hizo hombre. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2 del 14 al 16. Es clave cuando dice, como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para deshacer, ¿entiendes?, la obra de Satanás y librar a todos aquellos que estaban condenados bajo la muerte. El imperio de la muerte de todo es Satanás. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, hijos de Dios solamente son los que han nacido de nuevo, los que han aceptado a Jesucristo. Hijos del hombre, criatura de Dios. ¿Entiendes? Que están muertos en delitos y pecados, que viven en la carne. ¿Entiendes? En Colosenses capítulo 3, de 5 en adelante, dice, ahora pues, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, malos deseos, enemistades, pleitos, ira, contienda, disensiones. Contra tales cosas no hay ley. ¿Entiendes? Entonces decir que toda la gente que vive conforme a la carne no son salvos. En Gálatas también, capítulo 5, de versos 16 al 21, también vuelve y lo dice. ¿Entiendes? Está hablando acerca de los deseos de la carne, las obras de la carne. Dice que los que viven conforme a la carne, que hay dos fuerzas que luchan contra uno para que uno no haga lo que quiere. El espíritu y la carne. ¿Usted ve? El espíritu y la carne. Los que son de la carne viven conforme a la carne. Y da ahí pleito, envidia, disensiones, orgía, hechicería, brujería, fornicación, adulterio, mentira, engaño, corrupción, inmoralidades, pleito. Todas esas cosas es de la carne. Y los que andan conforme a la carne son condenados, son hijos de Satanás. ¿Te ves? Entonces son hijos de Satanás, hijos del hombre o hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que aceptar a Jesucristo, hay que nacer de nuevo, hay que tener el Espíritu Santo. Hijos de la carne, los que viven conforme a este mundo. Eso dice el Señor ahí en Santiago 4:4, lo dice. Oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Te ves? Esos son los hijos de la carne. Esos son los hijos del hombre, los que viven conforme a la carne, a los que son amigos del mundo. ¿Y qué es el mundo? Bueno, en 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17 lo dice. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, los que son hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que nos apartemos de toda fornicación, de todo pecado. Que aceptemos a su Hijo amado. Que guardemos su mandamiento. Que nos amemos. Eso es lo que dice ahí San Juan 15:12. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. ¿Te ven? Aleluya. El amor de Dios tiene que estar impregnado en nosotros. 1 Juan capítulo 4, eso es lo que dice, versículos 7 y 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. ¿Te ven? Entonces tenemos que amarnos mutuamente, así como Dios nos amó. ¿Sí? Porque el amor es el fruto del Espíritu. ¿Ve usted dónde está el problema? El amor es el fruto del Espíritu. Entonces, todas aquellas personas que tienen amor, o sea, el amor de Dios, el amor ágape, el amor que Dios derramó, que se llama Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 13, del 1 en adelante, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si diese todo, ¿entiendes? Y aún mi propio cuerpo lo diera para quemar y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Usted ve? Te puede dar todo lo que usted quiera, pero el amor es el que identifica. Así que el dar caridad no es amor.
Amor cuando usted se someta a Dios y tiene el Espíritu Santo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Te ve? Eso dice San Juan capítulo 13, verso 35. O sea que es bien claro entender la palabra de Dios, amigo televidente. No todo el mundo es hijo de Dios, recuerde. Vuelvo y repito, pero sí todos son criaturas porque Dios los creó. Pero el pecado que entró lo ha alejado de Dios. Por eso el Señor mismo se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Murió en la cruz del Calvario. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Te ve? Nació, se hizo hombre. Fue crucificado, despreciado. 40 latigazos menos uno, lo escupieron. Lo maltrataron. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se está dando cuenta? Entonces, todo aquello que aceptamos a Jesucristo y creemos que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios viviente, que murió en la cruz del Calvario, que vino en carne, todo lo que creemos esto, y confesamos con nuestro corazón, creemos que Dios lo levantó de los muertos, tenemos vida eterna. ¿Usted ve? Eso se le llaman los hijos de Dios. Así que no todo el mundo es hijo de Dios. El tema central es, solo los hijos de Dios tienen vida, nueva vida. Nueva vida. Mira aquí, donde tenemos es en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mire cómo dice, los primeros versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ve usted? O sea que tenemos vida con Cristo Jesús. Para poder tener vida es Cristo Jesús. Porque éramos muertos en delitos y pecados. Todo ser humano. Al entrar el pecado, ya está muerto ante la presencia de Dios. No tiene vida. Salió la vida. ¿Sí? Pero dice Jesucristo en San Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él venció. Ahí San Juan 16:33, eso es lo que dice. ¿Entiende? En el mundo tendré aflicción, más confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Se ve? ¿Y cómo venció el Señor al mundo? Muriendo en la cruz del Calvario. ¿Se ve? De acuerdo a Isaías 53, eso es lo que dice. Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí se cumple la promesa que le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Te ves? Solamente en Cristo Jesús tenemos vida. Solamente hay vida en Cristo Jesús. Pero hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenemos que aceptar a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo es confesar nuestro pecado. Debe ser lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el verso 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí usted no puede confesar su pecado a ningún hombre. Todo hombre nacido de mujer es pecador. Todo hombre, no importa quién sea. Sea gobierno, sea presidente, sea pastor, sea sacerdote, no importa quién sea judío. Todo hombre nacido de mujer es pecador. Y usted no puede confesar su pecado. El único que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, la Virgen María, se llamó Jesucristo. Y fue por voluntad del Espíritu Santo, no por voluntad de María ni de José. No. ¿Se ve? Es el mismo Dios encarnado en el vientre de María. María halló gracia delante de la presencia de Dios. ¿Te ve? Habían cientos de mujeres que querían ser agraciadas, que estaban esperando ser ellas. Porque decía la Escritura, los profetas, que el Salvador del mundo nacía de una virgen, de una mujer señorita, ¿te ve? Que no había conocido varón. Por eso cuando viene el ángel Gabriel donde María,
Le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Pero yo no conozco, Señor, yo no conozco ningún varón. Ella estaba desposada con José, pero aquí la palabra conocer, que no había tenido sexo con ningún hombre. Eso es muy importante. Dice, no, porque lo que van a hacer es el Espíritu Santo. ¿Tú ves? Eso es muy importante que entendamos aquí. Entonces, cuando Jesús nació, María fue virgen, no había conocido ningún varón. Por eso que es muy importante entender, él no cometió pecado. Pero después todos los seres humanos, todo el mundo era pecador, todo el mundo. Por eso usted no puede confesar el pecado a ningún hombre. Tenga cuidado. El único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Nosotros tenemos que confesar los pecados ¿a quién? A Jesucristo. Y todo hacerlo ¿qué? En el nombre del Señor. Eso es lo que dice San Juan capítulo 14, del verso 12 en adelante. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre será hecho. Usted ve, al Padre. No dice ni a José, ni a Pedro, ni a apóstol, a ninguno, ni a Pablo, a nadie de eso. Ni a María, ni a nadie. Al Padre, usted ve. Tenemos que rogar al Padre. Nadie puede interceder. El único que intercede por nosotros es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Véase a Romanos capítulo 8, del verso 25 en adelante para que vea que el Espíritu Santo es el intercedor. Él sabe lo que conviene cuando le pedimos al Padre. Así que no le pida ninguna imagen, a ningún muerto, a ninguna persona. ¿Me entiendes? Tenga cuidado. Aunque fue su esposa, su esposo, su padre, su hijo, que murió, eso están ahí esperando el día que el Señor venga a resucitar. Así que tampoco, entiende, usted puede pedir interceder a ellos. Tenga cuidado, a ninguno de los apóstoles tampoco, a ningún hombre, a ningún gobierno, a ninguna religión. Es a Jesucristo por la fe. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos capítulo 2, capítulo 12, verso 2 dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Hechos capítulo 4, del 11 en adelante, dice, y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el quien podemos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Y Romanos capítulo 8, capítulo 10, versículos 9 y 10, es clave cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Usted ve? Entonces eso es lo que se llama ser hijo de Dios. Así que le estamos repitiendo estas cosas para que usted no se engañe, porque van a venir falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas y van a engañar a muchos. Si fuese posible, dice la palabra de Dios, aún a los escogidos, en Mateo 24, ¿ve? Si fuese posible, aún los escogidos van a ser engañados. Porque vendrá este hombre haciendo prodigios y milagros. Y usted va a ver que ya pronto, porque ya el sistema está. El sistema del anticristo, de la bestia, ya está establecido. Todo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Número uno, que todas las religiones se vayan a unir. Óigame bien, que es muy importante que entienda esto. Se llama el ecumenismo. Ecumenismo es la unificación de todas las religiones, habidas y por haber. Entonces usted va a escuchar que se van a unir. Las religiones van a estar clamando y pidiendo y van a ser cumbre de religión. Todos los líderes se van a reunir y todos los pastores evangélicos y todos van a recibir cartas seculares para que se unan los concilios por igual. Todas las religiones, judías, musulmanes, católicas, testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, protestantes, todos, ¿entiendes? Las religiones van a hacer un conclave, ¿entiendes? Donde se van a reunir para que seamos uno, que tengamos una misma fe y una misma creencia. Y van a hacer muchísimas cosas, pero no es de Dios. Tenga cuidado, eso no es de Dios. El único que va a reunir, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al 17, es cuando el Señor venga en los aires. ¿Sí? Él no va a bajar a la tierra, se va a caer en los aires. Y con el Espíritu Santo va a tocar la trompeta, ¿sí? Y van a surgir. ¿Sí? Todos son muertos en Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego nosotros, los que estamos vivos, todos, seremos también levantados, transformados juntamente y los recibiremos al Señor. Entonces, esa es la única unión que va a haber. Pero la otra unión no es de Dios. Recuerden eso, lo estamos diciendo en el nombre de Jesús. Y eso muy pronto. Te va a escuchar. Vamos a reunirnos, somos uno y cantando ahí. Somos uno, en Cristo somos uno. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y ese es el Espíritu. Y van a estar cantando, ¿me entiendes? La unión. Y haciendo todo. Ustedes van a ver. Primero, ahora lo que están es hablando mal de las religiones, ¿te ve? Diciendo que yo soy la mejor, que yo soy esta, yo soy la primera.
Todas esas cosas con el fin entonces de llamar entonces para que dejemos el pleito y la envidia y la discordia, que nos unamos. Y van a falsificar la manifestación del Espíritu Santo. Óigame bien, mucho movimiento, usted va a ver mucho movimiento. La gente brincando, haciendo cuantas cosas como si fuera el Espíritu Santo. Y cantando, y artistas del mundo, di que convirtiéndose y dejando la farándula, pero siguiendo con la misma vida. Gobierno, presidente, político, hablando de Jesús. Usted va a ver todas esas cosas últimamente porque ya estamos en el sistema. Y la gente entonces va a buscar gracia. Buscar gracia es buscar, ¿entiendes? Que habla de Dios, que Dios está con ellos y todas esas cosas. Porque la gente sabe que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo Dios salvador. Pero no lo siguen. Por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Número 1, porque no aceptan a Jesucristo. Número 2, porque no dejan el pecado. Número 3, porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Te ves? Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice, sé santo porque yo soy santo. Pero la gente no quiere. Porque hay que renunciar. ¿Te ves? Para ser santo hay que renunciar. Santidad A, santidad B. La santidad A es apartado para servir. No vivir conforme al mundo. Dejar el mundo y sus deseos. Toda esa poca vergüenza del mundo. Hay que dejarla. Hay que renunciar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la gente no quiere. Santidad que A. Apartado para servir. Santidad D. Hay que dejar entonces. La santidad D es dejar y consagrarnos a Dios. Mateo capítulo 5, verso 48. Eso es lo que dice. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es así que hay que hacer. Pero nadie quiere. No, nadie es perfecto. Nadie es justo. Pero se equivocan. Porque son excusas para seguir viviendo en pecado. Si usted acepta a Jesucristo y tiene el Espíritu Santo y nace de nuevo, usted no vive ya. Vive Cristo, como dice Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Entonces hay que nacer de nuevo. Hay que morir al pecado. Hay que dejar la inmundicia. Esa es la vida de santidad y perfección. Pero no quieren. Dejar el materialismo. La gente está pendiente en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Satanás lo ha engañado, usted ve. Y Dios dice que renunciamos a esas cosas por Dios, pero no queremos. Debe que se meten a trabajar 2 y 3 trabajos. Y se meten ahí buscando dinero y cuantas cosas. Y se enredan en las cosas de este mundo. Pero cuando Dios les dice, ven a mí, no quieren venir. Tenemos tiempo para trabajar 2 y 3 horas y demás. Tenemos tiempo para estar metidos en las cosas materiales. Pero para orar, para predicar la palabra, para apartarnos del pecado, no tenemos tiempo. No, yo tengo muchas deudas, tengo muchísimas cosas y Dios conoce mi corazón. No. Hay que renunciar. En cierta ocasión vino un hombre rico a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Buen Señor, y le puso el nombre, todo. Maestro bueno. Y lo primero que el Señor le reprendió fue, nadie al bueno, solamente el Padre. ¿Pero quién da la vida eterna? Anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, toma tu cruz y ven, sígueme. Y él dijo, no, yo tengo mucha riqueza, no quiso. Por eso dice el Señor, cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al cielo de los cielos. Refiriéndose, no es que los ricos no van a ser salvos. La aguja era una puerta pequeña que había en Jerusalén. Estaba la puerta grande y en el 7º día no podían entrar ningún comercio, ni camello ni nada. Era una puerta así, que ni siquiera un hombre casi cabía. Entonces, pero un camello que es grande, más fácil entrar por ahí dando a entender que hay que renunciar a las cosas materiales y tener a Dios. Tenemos que tener a Dios en primer lugar. Eso es lo que dice el Señor en capítulo 6, del verso 25 en adelante de San Mateo. No afanéis por las cosas de este mundo, por qué de comer o qué de vestir mañana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero la gente no quiere buscar. La gente busca la añadidura primero para después buscar a Dios. Y eso no es así. Hay que renunciar, ¿te ves? El mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso vuelvo y repito Santiago 4:4. El Señor lo dice, alma adúltera, te le llama adúltero. ¿Por qué? Porque quieren vivir con Dios y con el mundo. No saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿te ves? El mundo pasa y sus deseos. Entonces nosotros no podemos vivir en 2 aguas, en el mundo y las cosas de Dios. No, hay que renunciar a una. El Señor mismo lo dijo, que no se puede servir a 2 señores,
porque os aborrecerá uno y amará al otro. No se puede servir al Dios Mamón, o sea, la riqueza, o a Dios. Entonces, ¿a quién tú amas? ¿A quién tú tienes en primer lugar? ¿Eres hijo de Dios o hija de Dios? ¿Le sirves tú a Dios? ¿Has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma? ¿Te has apartado del pecado? ¿O todavía hay mentira en tu boca? Hay hipocresía. Hay adulterio, hay fornicación, hay mentira. Vives tú conforme al mundo, a los deseos de la carne. Eres un canto de carne, chuletero. ¿Cómo tú estás viviendo? Vives doble vida. Con la boca dice una cosa y con los hechos hace otra. ¿Eres fiel a tu esposa o a tu esposo? ¿Obedece a tus hijos, comprende a tus hijos o a tus padres? Esa es la santidad de Dios. Dios vino como modelo en Jesucristo, ¿te ves? Él se sometió a la voluntad de Dios Padre, aleluya. Y vivió aquí, siendo un modelo. No cometió pecado. Fue luz. Por eso dice la palabra de Dios que Él es la luz del mundo. ¿Estás entendiendo aquí lo que dice la palabra de Dios? Estábamos muertos en delitos y pecados. Solamente los hijos de Dios tienen nueva vida. ¿Por qué nueva vida? Porque tienen a Jesucristo. Ya no vivo yo. ¿Sí? Ahora el Señor ve a todos los seres humanos que están en Cristo Jesús. Lo ve santo. Porque el Señor ve a su Hijo. Y el Hijo venció. Entonces todos los que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Le hace ahí a 2 Corintios capítulo 5. De 17 en adelante. Dice que somos embajadores de Dios. Primero dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, conforme al Espíritu Santo. Recuerda, porque hay esta clase de espíritu. Está el espíritu satánico, está el espíritu humano y está el espíritu de Dios. ¿En cuál de esos tres espíritus usted anda? Para andar en el Espíritu Santo, tiene que aceptar a Jesucristo, porque el Espíritu Santo no mora en templo suyo, tiene que ser lavado, tiene que ser nueva criatura. Es lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Sabes? No puede haber en nosotros raíz de amargura. No puede haber en nosotros falsedad, hipocresía, mentira. Transparencia, cambio. Eso es la vida cristiana, esa es la vida en Cristo Jesús. Es el nuevo nacimiento se llama. Y está el espíritu satánico, que es la desobediencia. Se rebeló en contra de Dios. Que destruye, que mata, que es mentiroso. Lo que dice el capítulo 8 del libro de San Juan. Del verso 40 en adelante, ¿me entiendes? Mayormente del verso 48. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque los deseos de vuestro padre después quiere hacer. Satanás ha sido homicida desde el principio. Y no hay verdad en él porque él es padre de mentira. Entonces, todas aquellas personas que hablan mentira, que engañan, son hijos de Satanás. Pero aquellos que hablan la verdad, ¿entiendes? Son hijos de Dios, porque Jesucristo lo dijo. En San Juan 14 dice, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te ves? En capítulo 8 y versículo 32 de San Juan, eso es lo que dice. Y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Y el Señor dice que Él es la verdad. Entonces somos libres en Cristo Jesús. Nueva criatura. Entonces está Satanás, está el otro espíritu, que es el espíritu, ¿entiendes? Humano, que fue el que Dios sopló en Génesis 2:7. Dice que Dios sopló en la nariz del hombre y fue el hombre un ser viviente. Pero ese espíritu se corrompió a Satanás, ¿entiendes? Engañarlo. Y el hombre se apartó de Dios. Entonces tiene el espíritu que es contritado. Eso es lo que dice Efesios 4:30. No contritéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces el hombre tiene contritado el espíritu porque vive conforme a la carne. Es la lucha, la carne y el espíritu que están combatiendo. Y a usted vivir conforme a la carne, el Espíritu Santo está amarrado. No puede escuchar a Dios. ¿Se da cuenta? Es entonces muerto en delitos y pecados. Hijo del hombre. Por eso el Señor dice ahí en 1 Juan capítulo 4, verso 1, que tenemos que probar los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Porque vienen que es falso profeta, es falso espíritu. Doctrina de demonios. Que se están metiendo a la gente. Que están destruyendo los hogares. Que están dividiendo las iglesias. Apariencia. Es lo que se llama el espíritu de Jezabel. De Balaán. Y de los nicolaitas. Es ese espíritu diabólico. Que se ha metido para desobedecer a Dios. Para vivir en la idolatría, en el paganismo. En la mentira, en el engaño. Para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para meternos de lleno con el mundo.
en la fornicación, en el adulterio. Todas esas cosas son espíritus diabólicos que se han metido hoy en día en los seres humanos, en las iglesias, en los gobiernos, en las religiones. O sea, estamos diciendo la verdad de Dios. ¿Entiendes? De acuerdo a este tema, es muy importante que entendamos. Estamos basados en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y el tema es, solamente los hijos de Dios son aquellos que son nueva criatura en Cristo Jesús. Los que tienen nueva vida en Cristo Jesús. Los que han aceptado a Jesucristo. Los que se han convertido en su pecado. Que han dejado el mundo y su plenitud. Ahí está. Los hijos de Dios, aleluya. Y para ser hijo de Dios, tengo que abandonar el mundo. Jesús lo dijo, están en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Usted ve? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. ¿Está usted alabando a Dios con su vida? ¿Con su boca? No de hipocresía. Usted tiene que estar limpio por dentro y por fuera. Aleluya. Limpio por dentro y por fuera. Y solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero hay que apartarse del pecado. Que nadie es justo. Que nadie es santo. Sí, en Cristo Jesús. Después que Cristo vino para acá, claro que sí. El Señor estableció la limpieza a través de su Espíritu. Por eso dio el Espíritu Santo. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? ¿Verdaderamente tiene usted el Espíritu de Dios? ¿Y cómo yo sé si tengo el Espíritu de Dios? Si ama a Jesús y guarda su mandamiento. ¿Y qué es amar a Jesús? Número 1, a renunciar al mundo, tener a Cristo como su Señor, obedecer lo que Él dice y guardar su mandamiento. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Vuelvo y repito, San Juan 15:12. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo lo he amado. ¿Ama usted a su prójimo? Como el Señor. ¿Le hace usted daño? ¿Lo maldice a usted? ¿Le guarda rencor? ¿Tiene raíz de amargura? Cuando su prójimo, su esposa o su esposa le hace algo, ¿le da a usted una bofetada o la bota o se divorcian? ¿O le perdona y lo restituye? Eso es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermano, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea tentado y caiga en el mismo error. Tengo que restaurarlo, tengo que perdonarlo. En el capítulo 7 de San Mateo, eso es lo que dice el Señor. Bendecí a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. Bendecí, no murgáis. No usar venganza, mía la venganza. ¿Te ves? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ando yo en el Señor, tengo el Espíritu Santo. ¿Te ves? Eso es tener el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, ya yo estoy muerto al pecado. ¿Quién vive mi vida? Aleluya. ¿Ese Señor le agrada a Dios la vida que yo estoy viviendo? ¿O solamente yo hablo? ¿O yo estoy viviendo una vida por dentro y por fuera de santidad? Aleluya. Sala. Estoy viviendo en el Espíritu Santo. Me guía el Espíritu de Dios. Obedezco a Dios. Tengo espíritu de obediencia. Me someto. Aleluya, santo. ¿Usted ve? Esa es la nueva criatura. Eso es ser hijo de Dios. Usted no puede dar lo que no tiene. ¿Usted ve? Entonces, si Dios es santo, yo tengo que ser santo. Para ser hijo de Dios, tengo que ser santo. ¿Está entendiendo aquí el mensaje? Solamente los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que viven en santidad. Que andan en el Espíritu Santo. Saray, calla tu mala. Runda calla, a la calle curunda me llama tu kumama, tu kuala llama, la unkuni llama, ni llama, nunkuna malaya, la maya tu cura, la calla macona, que la maya tu cura, runda calla, maya jura calla, macuni, la maya, unkuni manga. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo morí en la cruz del Calvario. Yo vine a este mundo para salvarlo. Yo soy la simiente de Abraham. Sin mí nadie puede ser salvo. Yo soy el Salvador. Aleluya, así dice el Señor. ¿Te ve? Cristo Jesús es el Salvador. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María. Él fue crucificado, fue sepultado, resucitado el tercer día de entre los muertos. Está sentado a la diestra de Dios y viene pronto por segunda vez. ¿Te ve? Si usted lo acepta, si usted cree en Él, usted es hijo de Dios. De otra manera, usted es criatura de Dios. Aunque vaya a la iglesia, aunque diezme, aunque ofrende, aunque ayude al prójimo,
aunque predique, aunque enseñe, aunque cante y toque, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. Eso dice la palabra, voy y repito, Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Juan 1:11-12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no fueron creados con voluntad humana, sino del Espíritu Santo. ¿Usted ve? Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que andar en el Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme a la carne y andar conforme a Satanás. En el engaño de esta vida, la vanagloria. Así que usted póngase firme. Como dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no carga. Vamos a estar firmes con el Señor. Ora usted al Padre. Saca usted tiempo para estar a solas con Él. ¿Está viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Quién te habla? ¿Tiene la mente de Cristo? Eso es lo que dice el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios, versos 14 al 16, lo dice claramente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Usted ve? Tenemos la mente de Cristo. Cuando usted tiene la mente de Cristo, que usted ha nacido de nuevo. Que usted hace lo que Dios dice. ¿Usted ve? El Señor se sometió. Hacía todo lo que Dios le decía. Pues entonces usted tiene que hacer lo que Dios le dice. Pasamos a ser de esclavos del pecado a esclavos de Cristo. Ya ahora no vivimos conforme al pecado. Ahora nos controla, nos dirige su Espíritu Santo. Y nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Se ve? Por eso cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó al desierto para limpiarlo. Pero el pueblo se rebeló. Y Dios tuvo que matar allí la mayoría. Y solamente los jóvenes de 20 años se abajo entraron. Josué tuvo que circuncidarlo de nuevo. Y cuando entraron a tierra prometida se corrompieron. Hasta que vino el Mesías. Vino Cristo Jesús. Y ahora somos libres, no por la ley. No por lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque el hombre ya no se podía salvar. El hombre compraba un animal, lo sacrificaba y era perdonado su pecado. El hombre se sacrificaba y todo. Pero volvía otra vez al pecado. Pero cuando Cristo murió ya, solamente es el Cordero de Dios. En San Juan 1:29 eso es lo que dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo, la simiente de Abraham. Él murió una vez para siempre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ya no de animales, ya no de cordero ni macho cabrío. Ahora era de Cristo Jesús, que ya fue derramado una vez para siempre. Ahora tenemos que aceptarlo a Él. Y apartarlo del pecado. Aunque te sea difícil, dice que tú lo puedes todo en Cristo Jesús, que te da la fortaleza. ¿Tú ves? Al tú aceptar a Jesucristo, ya tú no estás solo, ni sola. Ya el Señor está contigo. Y ahora Él te dirige, te controla. Y el Espíritu Santo vive en ti. Porque tú eres hijo de Dios. ¿Tú ves? Eso significa ser hijo de Dios. No ir a la iglesia, eso es bueno. Ir al templo, amén, gloria a Dios. Ayudar al prójimo, eso es bueno, gloria a Dios. La Biblia dice que tenemos que hacerlo. Pero hacemos esas cosas no para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos esas cosas. Pero tenemos que dar testimonio de que Dios mora en nosotros, que estamos muertos entre los delitos y pecados. Miente tú, tienes que arrepentirte. Adultera, fornica, eres hipócrita, lleva doble vida, engaña. Esas cosas te dice que eres hijo del diablo. No importa lo que tú hagas. Si haces esas cosas, eres todavía hijo del diablo, no eres Satanás. Tienes que ser libre. Y el Señor vino para libertarte. Eso es lo que dice el capítulo 10, versículo 1 de San Mateo. Que le dio potestad, poder y unción a la iglesia para reprender el demonio y sanar toda dolencia. Así que, ¿quién te está controlando? ¿El Espíritu Santo, el Espíritu humano o el Espíritu satánico? ¿Quién te controla? ¿Quién te controla? Tiene que controlarte el Espíritu de Dios. Sí, eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Seguimos diciendo. Estamos en el capítulo 2 del libro de Efesios. Diga como dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús. Porque por gracia, oye bien esta palabra, está en Efesios, capítulo 2. Mira cómo dice aquí, este versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Te ves? Por gracia soy salvo. Es un don de Dios. Ya nosotros no estamos muertos, los que hemos aceptado a Jesucristo. Recuerde que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Sí, ayude, haga obra, muy bien. Pero hágala porque usted es salvo, no porque va a alcanzar salvación. Fue por lo que Cristo hizo en el cruz del Calvario. Recuerde, tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida para ser salvos. Para poder tener el Espíritu Santo, tienen que amar a Jesús y guardar sus mandamientos. No puede usted ser un mentiroso, mentirosa, un farsante, un infiel. ¿Sí? Sea mujer, sea hombre, sea pastor, sea pastora, sea profeta, sea evangelista, sea maestro, sea apóstol. Tiene que andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos apóstoles, hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos evangelistas, hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos pastores. ¿Te ves? Eso dice la palabra de Dios. Que vendrán muchos en su nombre, dice el capítulo 24 de San Mateo, del versículo 5 en adelante, que vendrán muchos en su nombre y engañarán a muchos, que vendrán falsos cristos, ¿sí? Son muchos que van a venir y están viniendo y se han visto y se seguirán viendo. Por eso están engañando, robando, engañando, haciendo muchísimas cosas. Se han apartado de la verdad. Al principio comenzaron bien. Pero esto no es de que comienza, sino de quien termina. ¿Y cómo termina? ¿Usted ve por qué necesitamos la guía del Espíritu Santo? Ve a ver si está el Espíritu Santo contritado o está vivo en usted. ¿Está el Espíritu Santo vivo en su vida? ¿Anda usted en el Espíritu? ¿Esa boca está purificada? ¿O usted miente? ¿O usted engaña? ¿O maldice? ¿O blasfema? Cuide esa boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está limpio, si su corazón está lleno del Espíritu Santo, usted va a hablar paz, verdad. Va a alabar a Dios, va a glorificar a Dios. No va a haber engaño en usted. Sea mujer, sea hombre, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano. Tiene que vivir por el Espíritu. Ya es tiempo de que dejemos el jueguito a la iglesia y a que al cristianismo y las cosas. No. Andemos por la fe en Cristo Jesús. Seamos luz. Señor lo dijo ahí en San Mateo capítulo 5, del 13 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Es usted luz? ¿Está dando testimonio de que Dios está en usted? ¿De que usted no vive, que está muerto el pecado? ¿Roba usted? ¿Miente, engaño? ¿Es adúltero, fornicario? ¿Homosexual, lesbiana, borracho, alcohólico, adicto a la droga? ¿Ladrón? ¿Pendenciero? ¿Tiene usted toda esa clase de vida? Tiene que renunciar a ella para ser salvo. Hay que renunciar a ella. Tenemos que tener una nueva vida en Cristo Jesús. Recuerde, vuelvo y repito, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Satanás ha engañado al mundo y lo ha cegado. Y por eso el mundo está, ¿entiende?, muerto en sus delitos y pecados. Desde el gobierno hasta el niño más insignificante. Desde la nación hasta la casa más pequeña. ¿Usted ve? Corrupción. Porque Satanás se ha metido, pero no se dan cuenta. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y por eso Él vino. ¿Usted ve? Si tú dices que no has pecado, hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Te ve? Necesitamos a Dios. Necesitamos apartarnos del pecado. Tenemos que aceptar a Jesucristo. Vuelvo y le digo, no hay salvación en ningún otro hombre. Tenga cuidado. No se doblega a ningún hombre. No le confiesa su obra a ningún hombre. Dice la Biblia, maldito todo aquel que confía en el hombre. Solamente en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su preciosa sangre, que murió, que fue crucificado, que fue sepultado y resucitó el tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios. A ese es.
y que viene pronto por segunda vez. A ese es el que tenemos que alabar, que tenemos que glorificar, que tenemos que seguir. Sea en el nombre de Jesús que estamos diciendo la palabra. Acepte a Jesucristo, conságrese. Hermano, hermana, pastores, cantante, evangelista, tiene que consagrarse y tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Lo que usted hace tiene que agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Es clave cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Usted ve? Todo lo que usted hace tiene que ser vivo, tiene que ser santo y tiene que ser agradable a Dios. O sea, como Dios dice, como Dios manda y como Dios exige. Así que tienen que tener cuidado. No presente fuego extraño, porque son mucha gente que están presentando fuego extraño. Son muchos líderes que dicen, yo estoy bien, y están sirviéndole a Dios, y están viviendo doble vida. Tienen que tener cuidado. ¿Sacrificio qué? Santo. Lo que tú haces tiene que ser santo. Santo es que no puede tener contaminación de ninguna índole. Como el Señor le dijo a Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar donde está es santo. ¿Te ves? Todo lo que tú haces tiene que ser santo. Tu casa tiene que ser santo. Tu carro tiene que ser santo. Tu ropa que te pones tiene que ser santo. ¿Pero tú crees que es así? Es porque es que está Dios. Si tú estás en Dios, Dios está en donde quiera que tú vayas. Dios es omnipresente y está en todo lugar. Y Él te dice, sé santo. Si tú eres hijo de Dios, entonces todos los lugares que tú pisas tienen que ser santos porque Dios está contigo. Tú no estás sola ni solo. Dios está contigo. ¿Te estás dando cuenta? Entonces todo lo que tú haces, todo lo que tú dices tiene que ser santo. ¿Estás entendiendo? Esa es la vida. Pero no te preocupes porque es que el Espíritu Santo está en ti y Él te dirige lo que tú tienes que hacer. Pero tienes que apartarte, tienes que estar consciente, tienes que probar los espíritus. Ten cuidado porque Satanás habla en cualquiera. Mira, Satanás habló en Pedro para engañar a Jesús, al mismo Señor. Oye bien. Y el Señor le dijo, aparte de mí, Satanás, porque tropiezo me eres. Óyeme bien. Satanás usa a cualquiera, el más lindo. Usó una serpiente. Engañó a Eva. Eva vino, entonces se apartaron de Dios con su esposo. ¿Por qué? Porque Satanás se metió. Recuerda que Satanás es espíritu. Tiene cuidado. Es un espíritu diabólico. Y se cuela, se mete. Por eso Dios nos dio su Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice que tenemos que discernir, tenemos que saber quién que está hablando, qué clase de espíritu es, que nos habla a nosotros. De los pensamientos, a veces te vienen pensamientos. Tú estás en la cama, estás durmiendo y te vienen pensamientos, estás en el carro. Todo lo que te perturba, tienes que reprenderlo. Todo lo que te perturba, cualquier pensamiento que te quita la paz, no es de Dios. Porque Dios no perturba. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que ninguna tentación ha venido a nosotros que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente dará la salida, ¿entiendes? Para que podamos soportar y tener la victoria. ¿Sí? Es a través de Jesucristo, Él viene, nos da la salida. Satanás no puede tocarte a menos que Dios no se lo permita. ¿Te estás dando cuenta? En una ocasión vino Pedro donde Jesús, el Señor dijo, mira Pedro, ora mucho, no dejes de orar, porque Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. ¿Usted ve? Y el Señor, yo estoy orando mucho por ti. ¿Usted ve? Tenemos que orar los unos por los otros, hermano. El enemigo no quiere que usted le sirva a Dios, que sea santo, que se consagre. Le pone 50,000 parejas, muchísimas cosas, obstáculos, barreras, para que usted no le sirva a Dios. Le puso barrera a Adán, a Eva, que eran santos, que no le hacían pecado. ¿Cuántos más nosotros en estos tiempos? Gracias a Dios por Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y nuestros pecados son perdonados a través de Jesús. ¿Usted ve? Y Jesús intercede para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. ¿Se dando cuenta? Entonces tenemos que ser santos, hermano. Apartemos del pecado, de toda maldad. Sacrificio vivo, sacrificio santo y agradable a Dios. Para agradarle a Dios es como Él dice, es como Él manda. Se lo dijo a Moisés, quita la sandalia. Se lo dijo a Josué, quita la sandalia. Porque el lugar que pisa es santo, donde tú estás. ¿Te ves? Donde usted está es santo. Su casa tiene que ser santo. Tenga cuidado con los anatemas. No tenga anatema en su casa. Tenga cuidado con sus hijos. Cómo usted está bregando con sus hijos. Tenga cuidado con su esposa, con su esposo. Cómo están bregando. Tienen que ser uno. Tienen que perdonarse. Nadie es mayor que nadie. El hombre es cabeza, la mujer es su cuerpo. Pero son importantes los dos ante Dios. Y tienen que someterse el uno al otro. Los hijos son importantes. Pero tienen que obedecer y honrar a sus padres. Y los padres tienen que criarlo en disciplina del Señor. Y no provocar la ira. Tiene que haber una unidad. Eso se llama el Espíritu Santo, la paz de Dios, el amor de Dios. En su trabajo usted tiene que ser santo.
Aunque los compañeros de trabajo no quieren saber de usted o le hacen la vida difícil, perdónenlo. Ore por ellos para que Dios los salve. Los supervisores, ore por ellos. ¿Usted ve? Los pastores, ¿entiende? Que están haciendo cosas indebidas, ore por ellos. Los feligreses que se están rebelando y no quieren cumplir con las supervisiones, ore por ellos. O sea, tenemos que vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu, lo que dice la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Solamente a través de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Él viene pronto, hermano. Cristo viene pronto por segunda vez. Y dice que con el resplandor de su venida matará al anticristo. Y a la bestia será lanzado el lago de fuego. Y establecerá su reino milenial, 1000 años de paz. ¿Quiere usted entrar a ese reino milenial del Señor? Donde no va a haber pecado, donde no va a haber maldad. Todo va a ser paz, delicia, gozo, alegría. Eso es muy importante. Y no va a ser una vida aburrida, no. Es de gozo, porque usted va a estar alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Usted está entendiendo el punto? Usted no va a necesitar carro. Aleluya. No va a necesitar carro, ni bicicleta, ni motores, ni caballos. Porque es que usted está en el Espíritu, está en Dios, está viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Así como los ángeles se transforman. Usted va a transformarse, porque dice que seremos como ángeles. Punto clave. Esto durante el tiempo del reino milenial, porque después seremos como ángeles totalmente. Iremos al cielo, no se va a necesitar naves espaciales de ninguna índole, pero hay que ser hijos de Dios. Hay que ser hijos de Dios. ¿Es usted hija de Dios? ¿Está andando? ¿O tiene el espíritu contritado? Ve a ver, si el espíritu de Dios está contritado, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios y que fue guiado por el espíritu? Que usted habló en el espíritu. Cuando usted escuchó la voz de Dios, porque todavía Dios habla, Dios sigue hablando. ¿Habla usted con sus hijos, con sus padres? Pues también, si usted es hijo de Dios, tiene que hablar con Él. ¿Habla usted? Jesús hablaba siempre con el Señor. Venía de noche, cuando terminaba de trabajar, venía de noche a hablar con su padre. ¿A usted no le hace falta a Dios? ¿Es usted hijo de Dios, hija de Dios? Venga, hable. Dialogue. ¿Habla usted con su esposa, con su esposo, con su padre, con sus hijos, con su hermano, con su hermana? ¿Habla usted? Hable. ¿O se pasa usted en el celular hablando con fulano de tal? Vamos a ver, vamos a hablar con Dios. Vamos a sacar tiempo. Deje la televisión, las redes sociales por un tiempo. Y comienza a hablar con Dios, a dialogar. Cuando se monte en el carro, vaya hablando con Dios. Él va sentado ahí. ¿O está usted escuchando música y cuantas cosas? Vaya hablando con Dios. Dialogue, aprende a dialogar, escuchar la voz de Dios. Dios todavía habla. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no ha dejado de hablar. Él ama a sus hijos. Y el padre que ama a sus hijos lo enseña, lo disciplina, lo instruye. Así que vivamos en santidad, hermano. Lea usted la palabra de Dios. Lea la palabra, el tiempo de estar leyendo. Saque tiempo para escudriñarla. San Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que ella tener la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar la Biblia. Hay que leerla bien, con entendimiento. No como el papagayo, no. Lea, deténgase. ¿Qué le está diciendo Dios a usted? ¿Qué le dijo a su antepasado? Pero ¿qué le dice a usted y qué viene para la generación? Esa es santidad. Esa es la belleza. Ese hijo de Dios, recuerde. Solamente los hijos de Dios son nuevas criaturas que a través de Jesucristo. Los que están en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo es vivir, amarlo y guardar sus mandamientos. Estar en Cristo es andar en el Espíritu. Vivir por el Espíritu. En obediencia. En sometimiento. En gozo, alegría. Aquí se siente gozo. Aquí se siente paz. Porque Jesucristo solamente la da. Entonces tenemos que vivir a través de Jesucristo. Apartemos del pecado. Amémonos como el Señor nos amó. Perdonemos a los que nos ofenden. Y oremos a Dios cada día. Hagamos su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos a reconocer que somos tus hijos. Y que tenemos que obedecerte en todo lo que tú dices, en todo lo que tú mandas. Perdona nuestros pecados. Lávanos, Señor. Ten misericordia de nuestro gobierno, de nuestra nación, de las naciones de Israel, de los judíos, del pueblo creyente, evangélico. Ten misericordia de la humanidad. Reprende a toda esta maldicia, Señor. Échala fuera a la profundidad de la mar y liberta para que andemos en el Espíritu. Son favores que te lo pedimos solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Nos veremos la próxima mañana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, pues lo esperamos muy pronto. Hasta pronto. Dios me le guarde.